Las tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos. Muy buen día, somos Liliana y Ángel. Este es su programa Las Tardes de México. Los saludamos desde la ciudad de Barcelona, en España, y dedicamos este programa a todos los mexicanos, pero muy en especial a los mexicanos que vivimos fuera de nuestra patria. Y no podíamos dejar de dedicar un programa a la Revolución Mexicana. Yo, en lo personal, me declaro admirador de Zapata, Emiliano Zapata. He seguido los libros, las películas, documentales y programas dedicados a esta figura histórica de México. Sí, me consta que sí es cierto, porque muchas veces en las pláticas de repente me cuenta, mira, vi un nuevo documental, mira, escuché este programa sobre, mira, encontré este libro. Los invitamos a que se queden todo el programa, porque vamos a tocar el tema de la Revolución Mexicana, pero desde diferentes ángulos. Vamos a dejar un poquito la historia de lado y les tenemos recomendaciones de películas que abordan este tema de la revolución. En Destino México vamos a viajar hasta Zacatecas y les contaremos por qué es un lugar que deben visitar y recomendar, además de la importancia dentro de la gesta revolucionaria. También les tenemos recomendaciones de museos que no deben dejar de visitar sobre este tema. Así que, pues, iniciamos. Los 10 museos sobre la Revolución Mexicana que debes visitar. Ciudad de México, Museo Nacional de la Revolución. El Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, no solo es uno de los monumentos más emblemáticos. Al margen de su belleza, también alberga en su sótano el museo que reúne mapas, documentos, indumentarias y fotografías de este periodo histórico. Hay una exposición permanente que se llama 63 años de la historia de México, que abarca de 1857 a 1920. Además de que se puede subir al mirador para observar las bellas panorámicas y el mausoleo donde se encuentran los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Francisco Villa. Puebla, Museo Regional de la Revolución Mexicana. Es la llamada Casa de los Hermanos Cerdán. Carmen, Natalia y Máximo Cerdán Alatriste fueron personajes importantes del movimiento armado que inició en 1910. En este lugar se encuentran los muebles originales, exhibición de fotografías y documentos. Además, la fachada conserva los impactos de bala de cuando la policía atacó el lugar el 18 de noviembre, cuando descubrieron la conspiración. Ciudad Juárez, Museo de la Revolución en la Frontera. En las cercanías de la Plaza de Armas se encuentra un edificio estilo europeo, que además de su importancia arquitectónica, el edificio de cantera y ladrillos que fue erigido en 1885 y entre 1885 y 1889, pues fue escenario de varios hechos históricos, como la reunión del presidente de México y Estados Unidos, Porfirio Díaz y William H. Taft, el 16 de octubre de 1909. En este mismo lugar, pero en 1911, Francisco I. Madero instala en este recinto el Palacio Nacional Provisional y se firman los tratados de Ciudad Juárez. En el año de 1913, Villa instala su cuartel general y Venustiano Carranza meses después lo usa como oficina. Y como museo se inaugura en 2011, dando una panorámica de la revolución en la frontera norte a través de fotografías y objetos históricos. Chihuahua, Museo Histórico de la Revolución. Se conoce como la Casa de Vila o Quinta Luz debido a que ahí vivió doña Luz Corral, una de las esposas de Villa.
Esta amplia casona fue mandada a construir por Villa y ahora podemos observar documentos, fotografías, armas y otros objetos relacionados con este periodo de la historia de México. Entre su acérrebo se encuentra el automóvil que usaba Villa cuando fue asesinado en Parral en 1923. Incluso conserva las balas del asesinato. Ciudad de México, Museo Casa Carranza. Esta está ubicada en la colonia Cuauhtémoc. Encontramos la casa estilo francés construida por su dueño, el ingeniero Manuel Estampa, que la abandona durante la Decena Trágica. Y en noviembre de 1919 Carranza la renta durante 6 meses para hacerla su casa y vivir con su hija mayor. Actualmente el museo está compuesto por 13 salas permanentes. Podemos visitar su auditorio, una biblioteca y la galería donde encontramos la vida, enseres y obra de Carranza. Morelos, Museo Casa Zapata y Hacienda Chinameca. Este recorrido nos muestra los lugares donde nació y murió Emiliano Zapata. En Anenecuilco se encuentra la casa donde nace el llamado Caudillo del Sur, en 1879. Este lugar se ha convertido en un espacio cultural que se distingue por su auditorio al aire libre y tener un mural sonorizado que narra la historia de Emiliano Zapata, además de contener colecciones arqueológicas, coloniales e históricas de este pueblo. En la Hacienda Chinameca, donde muere el caudillo el 10 de abril de 1919, podrán ver una estatua de Zapata en su caballo y los impactos de bala. Pueden completar la visita en la casa habitación, las oficinas, las bodegas y el museo con fotografías y documentos de la época. Parral, Museo General Francisco Villa. El lugar donde muere Villa el 20 de julio de 1923 junto con su escolta cuando son acribillados por órdenes del presidente Álvaro Obregón. En esta casa que se ubica frente al lugar donde muere, encontramos un museo con distintos aspectos que ilustran la vida y muerte del revolucionario y de la revolución. Durango, Museo Francisco Villa. El llamado Palacio de Zambrano, construido entre 1795 y 1800, cuando muere Zambrano, se renta al gobierno de la Intendencia. Durante el siglo XIX fue sede del gobierno estatal y ya en el siglo XXI se destina como museo. Además de admirar su arquitectura barroca, se pueden observar murales en el patio con presencia de personajes de la historia nacional. Este museo dedica un espacio a la vida de Villa desde su infancia, pasando por ideales y gesta revolucionaria, además de mostrar una sala especial donde se habla de los mitos, ritos y leyendas sobre este caudillo. Cuatro Ciénegas, Museo Venustiano Carranza. Es la casa natal de Carranza, que nació en 1859. Esta casa fue construida entre 1820 por su abuelo Juan José Carranza Cárdenas. En 1959, para celebrar su natalicio, fue rescatada y se convirtió en museo. Con motivo del centenario de la Revolución, se restauró y ahora se presentan imágenes, textos y piezas históricas sobre la vida y la obra de Carranza, además de la relevancia de la arquitectura de Coahuila del periodo virreinal. Zacatecas, Museo de la Toma de Zacatecas. Este museo se encuentra en La Bufa, una construcción virreinal que en el año 1914 fue utilizada por tropas federales como una de sus fortificaciones. En 1984, para celebrar el 70 aniversario de la toma de Zacatecas, sus restos se acondicionaron como un museo que ahora tiene una exposición permanente sobre la batalla del 23 de junio de 1914. Además del tema de la revolución, también toca temas de la vida en el Estado durante esta época a través de fotografías, reseñas, armas, ropa y medios audiovisuales. Entre las armas destacan 2 cañones
como los usados en esa batalla. Pues estos son los museos que hablan sobre el tema de la Revolución Mexicana. Cuando tengan oportunidad, no dejen de visitar alguno de estos lugares en su próxima ida a México, o pueden recomendarlos a sus amigos y familia mexicana y extranjera. Destino México. Recomendaciones de los lugares y eventos más interesantes, atractivos y enigmáticos de México. El programa del día de hoy, como dijimos, dedicado a la Revolución Mexicana, pues no podía faltar Zacatecas como nuestro estado invitado de esta emisión, por su importancia en la gesta revolucionaria. ¿Y qué tanto saben de la historia y la actualidad de este estado? Aquí les tenemos algunos datos. Las 10 primeras planas de Zacatecas. Este estado fue fundado en 1546 por un grupo de españoles que descubrió el yacimiento de grandes minas de plata y oro. Este hallazgo llevó a la región diversas corrientes migratorias y un importante crecimiento económico. La primera mina importante de plata fue la de San Bernabé. Le siguieron Albarrada, San Benito de Betagrande y la de Pánuco. En 1993, la UNESCO declaró su centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue la primera ciudad mexicana que fue distinguida en esta categoría. Tiene una gran esencia colonial que aún se mantiene viva en las fachadas de sus principales construcciones. Zacatecas tiene una gran riqueza histórica. Cuenta con 5 pueblos mágicos: Nochislán, Jerez, Teúl de González, Ortega, Pinos y Sombrerete. Este último, que se encuentra en el Parque Nacional Sierra de Órganos, es uno de los lugares naturales más espectaculares de todo México. Zacatecas es el único lugar que tiene un club nocturno ubicado dentro de una mina. Ubicada en la mina del Edén, donde hay galerías, puentes colgantes, un museo de minerales, una cascada interior y el ya mencionado Bar Antón. En el Museo Rafael Coronel cuentan con una colección de máscaras mexicanas, la más grande del mundo. Estas máscaras fueron utilizadas en rituales festivos y religiosos de todo el país. Por si no lo sabían, Zacatecas fue el primer estado en tener un teleférico que opera desde 1978 como parte de su atractivo turístico. Para los que quieren una experiencia extrema, en el Cerro Histórico de la Bufa se ubica la tirolesa 840, que es la tercera más grande de América Latina en 2 hilos. Y si hablamos del sector industrial, Zacatecas tiene la mayor planta de producción de cerveza Corona, que es del Grupo Modelo, la más grande en el mundo. Al día se producen cerca de 20 millones de botellas. Ahora, dentro de las personalidades del estado, destaca Antonio Aguilar, este cantante y actor que se conoció como el Charro de México. Es originario de este estado y le dio un gran impulso a la charrería mexicana. Estos son algunos datos sobre Zacatecas. Del 1 al 10, ¿qué tanto sabías de este estado? ¿Conocías
alguno de estos puntos que acabamos de mencionar. Y bueno, como les dijimos al inicio, la capital del estado de Zacatecas pues fue testigo de uno de los episodios históricos que representó un parteaguas que marcó el fin del antiguo régimen militarista de Victoriano Huerta y el comienzo de la lucha revolucionaria. El historiador Salvador Rueda señala que la batalla de Zacatecas fue un acontecimiento de gran relevancia porque significó la derrota del ejército federal y fue el preámbulo a la renuncia de Victoriano Huerta, porque se rompe el brazo armado del gobierno que surgió de un cuartelazo, un golpe de estado. De este modo se derroca al usurpador Huerta. Esta batalla sucede el 23 de junio de 1914 y la victoria fue de la División del Norte con Francisco Villa y Felipe Ángeles a la cabeza. El ejército estaba formado por cerca de 16.000 revolucionarios que lucharon contra el ejército huertista, conformado por 12.000 hombres. Solo en este encuentro mueren más de la mitad, así que los que quedaron no fueron suficientes para defender las demás plazas. El que Villa saliera victorioso fue clave para tener el control de los ferrocarriles que iban hacia Aguascalientes y llegaba a la Ciudad de México, y permitir que las fuerzas revolucionarias se reunieran y resurgiera el movimiento de la revolución. Salvador Rueda afirma que lo que sucede después de esta batalla es un conflicto entre ejércitos revolucionarios, sus ideas y modelos de país que querían establecer. Así que, según Rueda, en esta batalla termina el gobierno de Huerta e inicia un nuevo pasaje de la historia en México. La Revolución Mexicana ha estado presente en la filmografía nacional y también extranjera. Encontramos desde documentales históricas de corte biográfico hasta comedias románticas que se enmarcan dentro del movimiento revolucionario. Así que les tenemos una selección de películas que les recomendamos para que las vean, recordando el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Si lo que quieren ver es un testimonio real, les recomendamos La Cámara Casasola, 2010. Ese es un documental de Carlos Rodrigo Montes de Oca con la finalidad de destacar la importancia del archivo fotográfico de Agustín Casasola, quien se dedicó a retratar el conflicto armado. ¿Quién nos recuerda la famosa e icónica fotografía donde aparecen Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, que fue tomada por Casasola? La siguiente película que les vamos a recomendar muestra el rol de la mujer dentro del movimiento revolucionario, La Cucaracha, de 1958, donde muestra a las Adelitas, mujeres de la revolución que siguieron y procuraron a sus hombres durante la guerra, pero que además también tomaron las armas. La cinta fue dirigida por Ismael Rodríguez, estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y fue protagonizada por María Félix. Vámonos con Pancho Villa, de 1936, la obra de Fernando de Fuentes. Muestra al pueblo a través de un grupo de campesinos conocidos como los Leones de San Pablo, que se unen al ejército de Francisco Villa. Durante el conflicto, el grupo se ve reducido por las constantes derrotas, hecho que hace que duden de su decisión. Esta producción fue la primera de Clasa Film y la más costosa en ese entonces. Fue financiada por el gobierno mexicano y se estrenó el 31 de diciembre de 1936. También con corte documental recomendamos Los Últimos Zapatistas, Héroes Olvidados, del año 2000. Francesco Taboada Tabone, cineasta mexicano, se dio la tarea de encontrar a los últimos soldados que combatieron junto al general Emiliano Zapata. En esta producción se presentan a modo de videodocumental a los sobrevivientes del legendario Ejército del Libertador del Sur. En esta producción encontramos la descripción, el punto de vista y los recuerdos de los testigos de esta lucha revolucionaria.
Aunque no es película, pero sí es la producción más reciente sobre el tema de la Revolución Mexicana, les recomendamos Revolución, 2011, dirigida por Gerardo Tort. Es una serie de 10 episodios producida por Televisa. Abarca desde el inicio de la lucha armada hasta la muerte del general Álvaro Obregón. Se grabó en locaciones de los estados de San Luis Potosí y Puebla. En el elenco participan Cecilia Suárez, Ignacio López Tarso, Damián Alcázar, Armando Núñez, Pablo Castel, Alfonso Herrera, Enoc Leaño y Tenoch Huerta. Además de Villa, Zapata es otro revolucionario que ha inspirado filmes como Viva Zapata, de 1952, protagonizada por Marlon Brando. Dirigida por Elia Kazan, esta producción es una adaptación del libro Zapata de Unconquerable, de Edson Pinchón. Es un guión de John Steinbeck. Para realizar este filme se usaron fotografías que se tomaron en los años de la Revolución entre 1911 y 1919, entre ellas las de Agustín Casasola. La historia narra gran parte de la vida de Emiliano Zapata, desde sus años revolucionarios hasta su muerte. Para salir de lo común pueden ver Domingo Arrieta, revolucionario de corazón, en el 2010. Documental que narra la historia Domingo Arrieta, que participó en la Revolución Mexicana, pero se eclipsó bajo la sombra de Villa, y fue el cineasta duranguense Cristian Arrieta quien tiene lazos familiares con el revolucionario que tuvo esta iniciativa. Cuenta con la participación de historiadores importantes como Javier Guerrero, Enrique Arrieta y Benjamín Torres, Fernando de la Mora y Daniel Martínez. Bruno Bichir es la voz oficial del documental. Así que si quieren conocer la vida de otros personajes históricos que intervinieron en el movimiento, este documental es una muy buena opción. Zapata, el sueño de un hombre. Esta producción es del 2004 con dirección y guión de Alfonso Arau. Alejandro Fernández interpreta a Emiliano Zapata. Esta producción causó gran controversia. Arau argumentó que no es una película histórica, sino es una obra dramática, una tragedia clásica donde el héroe muere al final, realizada para el entretenimiento del público, y la calificó como una fábula. También dijo textualmente: yo no soy historiador, soy contador de historias. Si ya la vieron, tendrán ya su propia opinión y no la de la crítica. Si no la han visto aún, no se dejen influenciar y véanla para que se formen su propia opinión. Y para terminar la lista, Enamorada, 1946, con la dirección de Emilio Fernández. Esta es una de las películas que nos muestra una historia en los tiempos de la Revolución. En esta producción, protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz, la historia cuenta que las tropas zapatistas del general José Juan Reyes toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. Mientras confiscan los bienes de los ricos del pueblo, el general Reyes se enamora de la bella, rica e indomable Beatriz Peñafiel, hija del hombre más notable de Cholula. El desprecio inicial que Beatriz siente hacia el revolucionario da paso a la curiosidad y finalmente a un profundo y auténtico amor. Pues estas son nuestras recomendaciones de películas sobre la Revolución Mexicana, sus héroes y las historias del pueblo. ¿Cuál agregarían ustedes? Los invitamos a que dejen sus mensajes y nos den su opinión sobre sus recomendaciones. Pues así termina nuestra emisión del día de hoy y esperamos les haya gustado nuestra manera de recordar este momento histórico de nuestro país, a sus caudillos, al pueblo que vivió en ese momento el acontecer histórico. Los esperamos en nuestra próxima emisión y les recordamos que dejen comentarios, nos sigan y compartan para que más gente sepa de lo bueno de México
y los mexicanos. Y ahora los dejamos con buena música. Bureau Global Service, profesionales inspirados en encontrar soluciones de inteligencia de información y asistencia administrativa eficaz. De tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, pues qué le de hacer, si el destino me lo dio para siempre padecer. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Mañana tendré un trago de tequila. Ay, por ese querer, pues qué le de hacer. Aunque me haya traicionado, no lo puedo aborrecer. La tequilera como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Ay, ya me voy mejor, pues que aguardo aquí. Que por la borrachera dicen todo lo perdí. Las tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos.